A las 5:05 comenzaremos con la ponencia, en lo que esperamos a que lleguen más participantes.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos sean todos a nuestro quinto y último día del ciclo de conferencias eh, a un año de la COVID-19, donde hemos estado aprendiendo y reflexionando sobre el panorama de la pandemia que estamos viviendo en la actualidad desde diferentes enfoques. Este evento ha sido organizado por el Departamento de Ciencias de la Salud de Proyecto GELA, la cual es una asociación civil de impacto internacional conformada por jóvenes universitarios de la República Mexicana y de países hermanos, y que busca volver a la ciencia y a las humanidades una herramienta accesible para todo el mundo. Les recordamos que al final de la ponencia les dejaremos un link para que llenen un formulario de Google y aquí puedan tomar su asistencia, la cual les permitirá ser acreedores de una constancia de participación. Asimismo, les recordamos que al final de la ponencia habrá un momento de preguntas y respuestas y les pedimos a los participantes de Zoom que hagan sus preguntas a través del apartado que está en la barra inferior de la aplicación, que dice Q y A, donde puedan emitir sus preguntas. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Ana Leticia Arregui Mena. Ella estudió biología en la UNAM y posteriormente la maestría y el doctorado en neurobiología celular y molecular en CIMBESTAF. Actualmente es académica de la licenciatura en biología molecular en la UAM, donde también realiza investigación en temas como la búsqueda de fármacos contra al algunas formas de cáncer, entre otros. Siempre le ha gustado la divulgación y la divulgación de la ciencia, ya que considera que es una de las formas en las que puede contribuir para que todos comprendamos mejor el mundo que nos rodea. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le dejo la palabra a la doctora Leticia Regui para que nos platique un poco sobre cómo diagnosticar una nueva enfermedad como lo es la COVID-19. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Ok. Sí, doctora. Voy a compartir mi pantalla para poner la presentación. Permítanme. Ya la están viendo, ¿verdad? Bueno, ya casi. Ahí está. Bueno, pues voy a hablarles hoy de cómo diagnosticar esta nueva enfermedad. Y quiero empezar mostrándoles aquí, como vemos en el fondo, una foto de los coronavirus, que como ustedes han escuchado, el nombre de coronavirus pues viene de corona y viene de estas bolitas que se ven alrededor del centro del virus, que es lo que lo caracteriza a este grupo de virus que tienen esta forma de corona, que son unas proteínas llamadas espigas, pero bueno, más adelante retomaremos eso. Este, mm, Nada más, ¿sale el recuadro con los nombres de los participantes o eso no lo ven? Nada más es para ver si no está estorbando la presentación. No, nosotros no lo vemos, doctora. Ok, no hay problema, está bien. Entonces, bueno, cuando ocurre una nueva enfermedad, imagínense que ustedes son un médico en China y de repente empiezan a llegar pacientes y pacientes que tienen una neumonía atípica, como se llamó aquí, y no saben qué está sucediendo, lo reportan. ¿Qué es los pasos que tienen que suceder o qué es lo que sucede para poder identificar que esta es una nueva enfermedad y no simplemente un brote de otra enfermedad que ya existiera? Porque como ustedes recordarán, los síntomas de la COVID-19 pues es tos, es fiebre, es dolor de cabeza, dolor de cuerpo, cosas que se pueden confundir muy fácilmente con otras enfermedades o simplemente con malestares comunes, ¿no? Que podemos llegar a tener en algún momento. Entonces, bueno, después de que se fueron identificando que muchos de estos signos y síntomas eran comunes a muchos pacientes, también, bueno, otra cosa importante para identificar en estas enfermedades es pues cómo los cuidamos, cómo los atendemos, qué hay que hacer con ellos, que todavía con eso seguimos teniendo muchos problemas porque no hay un medicamento propiamente dedicado. También queremos saber cómo prevenir los contagios. Para eso primero tenemos que saber cuáles son las formas en que esto se transmite. Se transmite por sangre, se transmite por el aire, por cómo ocurre esta transmisión. Y para eso, pues también tenemos que identificar quién es el causante de esta enfermedad. Y lo que quiero empezar es centrándome en esta parte, en la identificación del causante. Y para eso les voy a contar
un poco de cómo se dieron los pasos en el descubrimiento del virus que afecta a la COVID, que es responsable de la COVID-19. Es este artículo que podemos ver aquí, Nature, que es que fue publicado en muy poco tiempo. Ellos enviaron el artículo el 20 de enero y lo aceptaron 9 días después y ya fue publicado online el 3 de febrero. Nada más para que vean la rapidez con la que esto se dio. Pero bueno, el primer brote fue identificado en China en un mercado el 12 de diciembre. Y ya para el 26 de enero, que fue la fecha en el que, digamos, se cerró el artículo, había 2.794 infecciones confirmadas, es decir, con un diagnóstico. Probablemente había más, pero estos eran los pacientes que ya tenían una identificación. Y dentro de estos 80 muertes, es decir, es una enfermedad grave que tenía una mortalidad relativamente alta y eso fue lo que llevó a la preocupación. Y además había 33 pacientes ya de otros países, es decir, ya se había diseminado a otros lugares. Entonces que no pasa la presentación. Y no sé. En la parte inferior de la presentación le debe aparecer como una barra de tareas, más o menos. Ah, ok. Ahí. Y aquí le paso. Perdón, es que creo que se está pasando automático. Ok. Entonces, algo muy importante es que no partimos de cero. Esta no es la primera pandemia que ocurre en el mundo y tampoco es la primera de coronavirus. Justo en el 2002 surgió otra pandemia que se llamó SARS, y luego en el 2012 otra que se llamó MERS y que también su agente causal es un coronavirus. Entonces, estos conocimientos anteriores que también los tenían estos investigadores, porque justo el SARS también comenzó en un mercado y también comenzó en invierno, justo como esta enfermedad. Entonces, esto les hacía sospechar que podía ser ya sea el mismo SARS que estuviera regresando, porque el SARS, esta pandemia comenzó en el 2002, pero terminó en el 2004, entonces podría ser el SARS volviendo a regresar o uno nuevo. Entonces, ¿cómo saber esto? Entonces, lo que ellos hicieron fue tomar muestras de pacientes, de 7 pacientes que eran parte de las personas que trabajaban en ese mismo mercado, y a ellos tomaron muestras de sus vías respiratorias y les hicieron un sondeo con, valga la redundancia, sondas, que son fragmentos de DNA que van a identificar partes específicas en las secuencias, con unos primers que son para identificar coronavirus. No qué tipo de coronavirus, sino coronavirus en general, porque sospechaban que podría venir por ahí, y 5 de ellos dieron positivo. ¿Por qué no dieron positivo los otros? No sabría decirles, tal vez fue mal manejada la muestra, pero 5 sí dieron positivo. Entonces, es muy probable que es un coronavirus. Entonces, después a un solo paciente, de nuevo tomaron su fluido bronquial alveolar, y le hicieron metagenómica. La metagenómica es decir que toman a todos los microorganismos que tienen presentes dentro de su tracto respiratorio, incluso van a venir algunas células del propio paciente. Esas se les extrae el DNA y el RNA, se hace una librería, y después se secuencia absolutamente todo y luego se busca qué microorganismos estaban ahí presentes. Y como vemos aquí, pues hay varios que son normales del tracto respiratorio, pero encontraron una alta proporción de un virus que en ese momento llamaron SARS-CoV. Aquí no se fijen tanto en el nombre del virus, que no coincide con el nombre que le asignamos ahora, porque recuerden que este era un virus nuevo, entonces el nombre ha ido progresando con el tiempo y se ha ido modificando, pero así le llamaron en ese momento. O sea, es un virus nuevo, y lo que hicieron fue inmediatamente depositarlo en una base de datos que se llama GISAID. Esta base de datos se encarga de recopilar las secuencias de todos los genomas de coronavirus y también de influenza. Aquí podemos ver cómo el 1 de diciembre se depositó el primer
secuencia de este virus y ya ahorita hay 268.079 para el 16 de diciembre genomas enviados. Esto porque cada país quiere tener investigación al respecto y manda sus propias secuencias. Aquí lo que quiero resaltar es la colaboración internacional, es decir, 2 días después de que lo secuencian, ya está en una base de datos, ya está libre acceso a todo el mundo y hubo muchos países que desde ese momento empezaron a preparar sus propias pruebas, tener sus pruebas nacionales e incluso el desarrollo de las vacunas. En este caso se dieron cuenta que era 87.1% semejante al virus del SARS, es decir, se parece mucho, pero no era el SARS. No era el SARS volviendo, sino era un coronavirus distinto. Entonces lo que hicieron fue ahora comparar la secuencia de este nuevo virus con otros coronavirus humanos y también otros coronavirus de murciélagos que ya se tenían identificados y encontraron que con uno de ellos tenía 96.2% de similitud. O sea, ya es una similitud suficientemente alta para hablar de que había una evidencia filogenética, es decir, que había un origen de este virus que provenía de murciélago. Entonces, con esto lo que les quiero contar también es esta idea de que los virus surgieron de un laboratorio chino, no es verdad. Tenemos evidencias claras de dónde proviene, claramente pues viene de los murciélagos y después tuvo algunas otras modificaciones intermedias, pero el origen principal es de estos murciélagos. Luego también secuenciaron a otras muestras de otros pacientes, porque si recuerdan al principio solo hicieron metagenoma, pero solo de un paciente. Entonces le hicieron ya no el metagenoma, sino solo la secuenciación de estos virus a 4 más y tenían un 99.9% de identidad. Esto habla de que era el mismo virus que se estaba transmitiendo ya de persona a persona. Entonces aquí ya lo tienen identificado, lo tienen secuenciado y incluso ellos hacen el siguiente paso, que es de poder generar una prueba para poder detectar al causante en otras personas y poder saber quiénes están enfermos de esto y no tienen simplemente otra enfermedad. Por la época del año, pues podría haber sido una influenza o alguna otra cosa y poder descartar a los que tienen influenza de los que tienen coronavirus. Entonces, ahora hablando de las pruebas diagnósticas, las pruebas diagnósticas tienen diferente nivel de validez o de la potencia que tienen para descartar o no si una persona está enferma. Estos valores se llaman sensibilidad y especificidad. La sensibilidad es la capacidad de una prueba para detectar la enfermedad, que sería que el paciente estuviera en este grupo azul. Y la especificidad es la probabilidad de que la prueba sea negativa si la enfermedad no está presente, que sería este grupo amarillo. Entonces, aquí es, si yo estoy enfermo, que me identifique como enfermo. Y si no estoy enfermo, pues que me identifique como negativo. Sin embargo, depende de donde nosotros pongamos esta raya, o sea, ¿qué queremos? Que no identifique a ninguna persona que no tiene la enfermedad, pues se nos van a ir algunas personas que sí la tienen. Y entonces, ¿aquí qué privilegiamos en el caso del COVID-19? ¿La especificidad o la sensibilidad? Pues hasta donde yo creo que hay que privilegiar a la sensibilidad, porque es más importante detectar a la mayoría de los pacientes, aunque uno que otro que sea negativo sea considerado positivo. Total, ni modo pobre, pero lo aislarán en su casa y no era necesario, a que se nos escapen personas que, que sí están enfermas y anden pasando este virus hacia otras personas. Y bueno, a esos le vamos a llamar a estos que se cruzan y que pueden quedar fuera de esto, falsos positivos o falsos negativos, dependiendo el caso, ¿no? Y bueno, ellos decidieron crear una prueba de RT-qPCR para detectar este virus, debido a que es una de las pruebas pues, más fácil de diseñar relativamente,
además de mayor sensibilidad y especificidad también. La sensibilidad se la va a dar que esta prueba está basada en PCR y la PCR es una técnica que lo que va a hacer es que tenemos una muestra y a través de diversos ciclos se va a multiplicando de manera exponencial. En un ciclo tenemos una, al siguiente dos, luego cuatro, luego ocho y así hasta tener millones y millones de muestras. Entonces, aunque nosotros tuviéramos en nuestro tracto respiratorio solo unos cuantos virus, eso sería suficiente para identificar la enfermedad. Entonces, eso le da la sensibilidad más alta que podemos registrar hasta el momento. Y la especificidad también en cuanto a poder detectar específicamente el virus que nos interesa y no otros coronavirus, porque nosotros los humanos, o sea, este no es el primer coronavirus que está entre nosotros. Existen otros coronavirus que no son tan agresivos y que son parte de las gripes normales que tenemos en el año, pero no queríamos confundirlos con ellos. Queremos poder identificar específicamente al causante de la COVID-19. Y eso se logra de nuevo con estas ondas que se van a unir de manera específica a las secuencias que queremos identificar y pues, son capaces de discriminar entre los distintos virus porque son diseñadas justo para eso. Entonces, bueno, el procedimiento que se requiere es tomar la muestra, generalmente es de la nariz con un cotonete. Después a eso se le extrae el RNA. ¿Por qué RNA? Porque estos virus, su genoma es de RNA, veremos más adelante, pero yo creo que ya lo saben a esta altura de la pandemia, que es un virus de RNA. Y después este RNA se tiene que realizársele un paso que es la transcripción reversa, que es convertirlo en DNA de doble cadena para después poder hacer con él la PCR que utiliza como base el DNA. Pero en este proceso, o sea, como verán ustedes, el DNA es de doble cadena y entonces para que las ondas que identifican los fragmentos que queremos amplificar se unan, tenemos que separarlo. Y para esto necesitamos temperatura, una temperatura muy alta, alrededor, más arriba de 94 grados, que separe el ADN. Después bajar la temperatura para que se unan las ondas. Varía la temperatura, pero por ahí de 40, no, 40 es muy bajo, como 50, 60, 70 grados, depende de la sonda. Y luego un proceso de amplificación aproximadamente a 72 grados. Entonces, para esto necesitamos aparatos muy sofisticados que puedan estar modificando la temperatura, pero por ciclos y ciclos y ciclos, porque estos tres pasos que les dije de separar, unir y luego amplificar, se tienen que hacer todas las veces, cada vez que se quiera duplicar nuestra muestra. Y luego, este tipo de PCR es cuantitativa porque se utiliza un fluoróforo. Estas ondas están acopladas a marcas fluorescentes que podemos detectar con un aparato muy sensible que puede ver la fluorescencia. Entonces, cuando se emite la fluorescencia es positivo, cuando no, pues es negativo. Y aquí podemos ver cómo van apareciendo las diferentes señales de fluorescencia entre más concentrado está nuestro virus, o sea, hay una mayor carga viral o una mayor concentración de partículas o de genomas virales, la señal va a ocurrir antes que cuando ya se encuentra diluida. Lo que quiero aquí llamar la atención de ustedes es que el termociclador de tiempo real es un aparato muy caro que no hay en todos lados. Y esto de repente, bueno, también hizo que todos los países tuvieran que buscar en sus laboratorios de investigación y clínicos este tipo de técnicas que no estaba tan diseminado en todos lados. Aquí vemos como, esta ya es una figura del artículo, perdón, pasé de un esquema, o esta sí es una figura real, donde ellos hacen las diluciones del virus y podemos ver las señales, y en esta otra podemos ver que es claramente específico solo en el paciente y no a otros virus. Es decir, si es suficientemente específico, aquí las sondas las diseñaron para detectar el gen S o de Spike, estas puntitas del coronavirus que vimos al principio, fue donde se diseñaron estas ondas. Esto porque es la región más variable entre los coronavirus. Lo que quiero decir con variable
es que es la región que distingue más entre uno y otro, pero no necesariamente significa que esto esté mutando, ¿eh? No lo tomen así. Es simplemente que es donde hay mayor variabilidad entre especies y nos va a permitir identificar a los diferentes coronavirus. Entonces, bueno, de nuevo retomando la estructura del virus, aquí tenemos un RNA de cadena positiva, que ese es su genoma, después una envoltura del virus donde hay diferentes proteínas, la proteína M, y aquí tenemos una nucleoproteína que ahorita usaremos más adelante, las proteínas de Spike, entre otras. Ellos no solo se quedaron o desarrollaron una prueba de PCR, también desarrollaron una prueba para saber qué personas habían desarrollado anticuerpos contra el virus. Es decir, para poder identificar qué personas habían tenido la enfermedad, habían en tiempo pasado, o sea, remarco esto, porque los anticuerpos normalmente tardan más tiempo en presentarse. La de PCR la vamos a utilizar sobre todo cuando los pacientes están en el proceso de infección reciente, y esto es cuando el proceso de infección ya pasó más tiempo. Para eso utilizaron proteína N, que venía de una nucleocápside de murciélago que tiene un 92% de identidad con el SARS-CoV-2, pero que no se parece a otros coronavirus humanos, esta proteína. Con esto recubrieron el fondo de pocillos que se utilizan para realizar una prueba de ELISA. Después tomaron la sangre de los pacientes, porque los anticuerpos se encuentran en la sangre de ellos, la separaron para quedarse solo con el suero, lo pusieron en contacto en el pocillo, y si los pacientes estaban enfermos, vamos a encontrar esta molécula naranja. Si no, no va a estar presente la molécula naranja. Y después ellos ponen en contacto este anticuerpo azul, que es un anticuerpo contra el primer anticuerpo, un anticuerpo contra las IgMs del paciente. Y está acoplado a una enzima que, si le ponemos un sustrato, nos va a dar un cambio de color. En este caso, pues estamos viendo un color amarillo. Y este cambio de color amarillo nos dice, este paciente estuvo enfermo. Si nosotros, a la hora de poner el suero del paciente, pues nunca estuvo en contacto con el virus, no se generaron anticuerpos, este naranja no está presente, y el pocillo iba a permanecer azul de la misma manera como estaba al principio. Entonces ellos generaron tanto la prueba de PCR como una prueba para anticuerpos. Pero no se quedaron ahí, también aislaron el virus, es decir, ahora fueron capaces no solo de tomarlo de los pacientes, sino incluso ya poder producirlo en el laboratorio. Para eso lo que utilizaron, recuerden que tenemos el antecedente del SARS, ellos ya conocen más o menos el sistema, conocen qué células podrían infectarse, no hay certeza, pero pues se hace el experimento y si sale, pues muy bien, y si no hay que probar otra cosa, pero le salió. Donde lo que hicieron fue sembrar células Vero. Aquí, aunque se ve con dificultad, está lleno toda la caja de células, y después en esta otra ponen muestra del paciente. Este es nuestro control, donde no se pone nada, y aquí se pone muestra del paciente. Y después de 3 días empiezan a aparecer estas células que se ven más refringentes, ese es el término, que es básicamente que brillan más, porque ya su forma, si ven, ya las células no están aplanadas y pegadas al fondo de la caja, sino están redondeadas y las podemos distinguir, y además hay huecos entre ellas por las células que están muriendo. El proceso de muerte es porque las células, cuando se están produciendo en el ciclo de vida, los virus entran dentro de las células, se reproducen, y a la hora de salir lisan o rompen a las células, y en ese proceso las matan y se van generando estos espacios que se llama efecto citopático. Acá lo vemos ahora en fluorescencia. Esto es luz visible, es normal, digamos, y esta es en fluorescencia. Aquí en azul están teñidos los núcleos en azul, y de este lado, este es control, o sea, no le pusieron nada, y de este lado tiene de nuevo la muestra del paciente. En azul vemos los núcleos de las células, pero en rojo tenemos a la proteína N del virus identificada en rojo. Entonces podemos ver cómo justo donde estamos viendo el efecto citopático, también podemos localizar virus. Y bueno, aquí les muestro las primeras fotos del coronavirus que nos está atacando en este momento. Imagínense que esto es toda una célula, esto es solo una fracción de la célula,
Y aquí estamos viendo las vesículas donde los virus se están formando. Este es un acercamiento a ese espacio y aquí vemos a los pequeños virus adentro, los que pronto van a hacer que la célula explote, ¿no? Después. Y finalmente lo que hacen es identificar a qué receptor se unen. Los virus, como les contaba, para poder entrar a nuestro cuerpo se unen a un receptor que les permite el ingreso a nuestras células. Y para poder identificarlo, pues hacen varios experimentos. Primero ya saben que es un coronavirus y luego que se parece mucho al SARS. Entonces, sabiendo esto, lo primero que prueban es ver si se une al mismo receptor que el SARS o a receptores de otros coronavirus, como son el, la enzima convertidora de angiotensina 2 es el mismo receptor al que se une el SARS y estos son de otros coronavirus, el aminopeptidasa N o el dipeptidilpeptidasa 4, que obviamente sus nombres no son nombres de receptores porque nuestro cuerpo no es que produzca receptores para virus. Estas son proteínas que tienen otra función, pero los virus la aprovechan para que sea su vía de entrada. Entonces, bueno, lo que ellos hacen es en células expresan los diferentes receptores. Aquí vemos el control de las células, donde tenemos en azul, recuerden, están los núcleos de las células, simplemente para ver que aquí hay muchas células. Y luego a estas células, algunas se les expresó diferentes receptores. A este no tiene nada. Este tiene el DPP4, este tiene el APN y este tiene el AC2. Y luego, en esta otra columna, aquí esta es la misma muestra en horizontal, ¿no? En esta otra columna lo que estamos viendo es la proteína S viral, ¿se acuerdan? S de Spike, las puntitas de los virus. Y aquí al final estamos viendo cómo se mezclan todas las señales, el azul, el verde y el rojo que estamos viendo en cada renglón. Y estamos viendo que en el único lugar donde hay S con verde, verde con rojo, es en el AC2. Entonces aquí es donde dicen, este es el receptor en el que se está uniendo. Entonces, bueno, con todo esto lo que vimos es la historia de cómo fueron descubriendo, primero qué virus era, luego lo compartieron y lo hicieron público para todo el mundo y a partir de ahí, créanme que muchos grupos de investigación empezaron a hacer las vacunas. Por eso es que en este momento ya tenemos algunas disponibles, porque solo con la secuencia, sin tener siquiera el virus, es posible hacer estas vacunas de RNA porque solo necesitas la secuencia. Entonces, bueno, ya tenemos, ya conocemos cómo empezó esto. Volvamos a las pruebas. Ellos ya también, como vimos, diseñaron un par de pruebas, una prueba de RT-PCR, pero no necesariamente estas son las comerciales. Hay ligeras modificaciones que hace cada compañía para poder patentarlas o venderlas como propias. Y también hicieron una prueba de anticuerpos, ¿no? Las cuales también, pues cada compañía ha generado las propias y también han mejorado mucho. Y esto, bueno, desde el 19 de marzo, la OMS o la Organización Mundial de la Salud recomendó a todos los países, porque apenas se comenzaba a crecer la pandemia a nivel mundial, o sea, ya era una pandemia, pero estaba creciendo, pero recomienda a todos los países que mejoren sus capacidades en cuestión de salud, su nivel de preparación y alerta y respuesta para identificar y manejar y cuidar los casos nuevos de COVID-19. Para esto lo que requerían todos es que tener laboratorios que sean parte integral de esta estrategia. Es decir, necesitaban poder identificar primero cuando llegaran los casos y poder aislarlos del resto de la población. Entonces, bueno, ¿cuáles son los usos del diagnóstico? Bueno, el virus llega a nosotros, nos infecta, se desarrolla la enfermedad, nos recuperamos y bueno, vamos a generar inmunidad. Y en todos estos pasos vamos a tener diferentes pruebas que nos pueden ayudar a entender qué está pasando en el organismo, pero también en la población completa. Entonces, estas pruebas van a servir tanto para el seguimiento epidemiológico, que este sería el seguimiento de cómo se está dando la enfermedad en la población completa, no solo en los individuos, y para esto vamos a usar prácticamente todos los tipos de pruebas que existen. Las de RNA, que serían las de PCR, las de antígeno, que no las hemos visto porque ellos no las generaron, pero ahorita las veremos más adelante, y los de anticuerpos, que ya vimos algunas, las IgG y IgM.
Luego, para el diagnóstico, esto sí es pues a nivel individual, pues principalmente se debe usar la de RNA porque es la más sensible de todas y es con la que se comparan cualquier otra prueba, pero también se pueden usar las de antígeno o incluso las IgM para infecciones que ya se encuentran como a la mitad de su proceso. Y para poder dar de alta se recomiendan las pruebas de RNA y para una vigilancia epidemiológica de la inmunidad se recomiendan las IgGs. Bueno, las pruebas de anticuerpos contra IgGs. Y bueno, existen dos formas a grandes rasgos de detección del COVID, bueno, de la COVID-19. Una es las partes del virus, donde podemos usar proteínas, pero también pueden ser los ácidos nucleicos, o el efecto en el cuerpo, como es la generación de anticuerpos. Entonces, en el caso de las proteínas, estas proteínas del virus van a actuar como antígenos, y entonces la prueba que usaríamos es esta, la de detección de antígenos, o en el caso de los ácidos nucleicos, pues vamos a usar RT-PCR. Y ya para la generación de anticuerpos, pues usaremos de nuevo pruebas que van a detectar IgMs o IgGs principalmente. Y bueno, ahora les quiero contar un poco cómo es la progresión en los individuos de esta enfermedad y algunos puntos muy específicos, sobre todo para definir qué tipo de prueba utilizar en qué momento. Entonces, imagínense que ustedes tuvieron un contacto de riesgo, ahorita veremos qué es un contacto de riesgo, en el día -5. Considerando como el día 0 el día del inicio de los síntomas. O sea, el día -5 nosotros vemos a alguien, estamos platicando, no sé, con nuestra mamá una media hora, sin cubrebocas, a una distancia de medio metro. Y pasan 5 días. Esto de los 5 días es en promedio. Recuerden que un promedio significa que puede haber menos días o más días, pero en la mayoría de los casos es 5 días lo que tarda en manifestarse la enfermedad, pero esto no significa que no pueda manifestarse en 7 o en 3. Simplemente que en el promedio la mayoría es 5. Entonces, bueno, pasan 5 días, empiezan los síntomas y si ven ustedes aquí, los virus no empiezan junto con los síntomas. La producción viral, el aumento de la producción viral empieza incluso en promedio otra vez 2 días antes del inicio de los síntomas. Porque si bien a veces estamos muy preocupados por los asintomáticos, hay otros que se llaman preasintomáticos, que son los más graves, o una mayoría, más que más graves, son la mayoría y de donde podemos adquirir el contagio. ¿Por qué es tan importante usar el cubrebocas? Aunque no nos sintamos mal y aunque las personas que estén enfrente de nosotros se vean bien, ellos se pueden encontrar en esta fase, en la fase preasintomática, donde además, como verán, incluso hay más virus que cuando ya están los síntomas presentes. Entonces, nosotros no podemos confiarnos de nadie, ni de nosotros mismos, y tenemos que proteger a los demás usando cubrebocas. Entonces, bueno, estamos aquí y los virus los vamos a poder detectar en una fase más o menos un poco más amplia, que puede ir incluso desde antes de la presencia de los síntomas hasta unos días después. Después vamos a tener una fase inflamatoria y la recuperación en promedio en los pacientes va a llegar 15 días después. Por eso el tiempo que nos recomiendan en aislarnos después de que inician los síntomas es 15 días en promedio de nuevo, porque hay personas que pueden durar incluso meses enfermos. También depende de la gravedad que hayan cursado. Esto es en el caso del COVID más ligero, donde las personas prácticamente tienen síntomas muy moderados, no se complican, porque cuando se complican estas fases pueden alargarse mucho más, y también la presencia de los virus y de la fase inflamatoria. Entonces, ¿qué prueba uso? Pues bueno, depende de qué parte de la enfermedad te encuentras. A veces las personas, bueno, se empiezan a sentir mal, pero como solo era un dolor de cabeza, se toman una aspirina y dicen, pues no es COVID, o no creo que sea COVID, y no se hacen la prueba y pasan otros días y siguen incrementándose los síntomas, o tal vez solo tuvieron síntomas un día. Entonces, pues todo depende.
todas las personas, hay una gran variedad de síntomas. Esto también es parte de lo que complica esta enfermedad, que no podemos decir que a todos les da tos o que a todos les duele la cabeza. Hay una combinación de los síntomas que es muy variable, y también la gravedad en cómo nos va a afectar, pues depende de cada individuo. Pero bueno, en general lo que se recomienda es que la PCR se ocupe, sobre todo, digamos, los primeros, hasta la primera semana, tal vez semana y media, porque después ya no va a salir positiva. O sea, si ya nos encontramos cerca del día 15 de nuestra convalecencia, la PCR es muy probable que salga negativa. Las pruebas de antígeno tienen todavía un periodo más restringido solo al inicio de la enfermedad, porque recuerden acá que los virus están más concentrados hacia esta parte, y como la prueba de antígeno es menos sensible, pues solamente va a reconocer al virus en estos primeros días de la enfermedad. Y la de anticuerpos, pues depende de qué anticuerpo estemos hablando, si es IgM o IgG, puede reconocer desde la primera semana en adelante, es decir, incluso meses después podemos usar una de anticuerpos. Esto es por si queremos saber si esa vez que nos enfermamos y nos sentimos raros, ¿fue COVID o no fue COVID? Pues bueno, nos podemos hacer todavía una prueba de anticuerpos y saber si eso fue COVID o no. Entonces, ¿quién debe hacerse la prueba? Pues primero quien presente síntomas. O sea, si presentamos síntomas es quien, para poder descartar que lo que tenemos es realmente COVID y no es una influenza o no es otra cosa. Esto sobre todo si somos personal vulnerable. O sea, bueno, yo diría que lo hiciéramos todos, pero las pruebas están muy limitadas, sobre todo las gratuitas. Si nosotros podemos ir a un laboratorio y hacérnoslo por nuestra cuenta, pagarlo de nuestra bolsa, ahorita hablaremos de precios, pero no es barato. Entonces, sobre todo es importante para las personas vulnerables que podrían llegar a complicarse y que tienen que irse previniendo en cuestiones médicas y, no sé, poner más atención en su proceso de enfermedad que el resto, ¿no? También quien estuvo en contacto con alguien confirmado con COVID o que tiene síntomas, porque puede ser que no tenga todavía la prueba confirmada, pero porque no se la ha hecho, pero eso no significa que no haya estado enfermo. Y que es un contacto cercano, menos de 1,5 metros por 15 minutos o más. Eso es un contacto cercano. Y también a quien les sea solicitado por protocolo o seguimiento de contactos. Ustedes saben que ahorita en el Distrito Federal estamos llenando estos códigos QR para que nos avisen si estuvimos en alguna situación de riesgo, porque por donde nosotros estuvimos hubo casos. Entonces también en ese caso sería bueno realizarnos una prueba, tal vez esperar unos días para, bueno, si nos dicen ayer estuviste en un lugar donde muy probablemente hubo riesgo, tal vez esperar 2, 3 días para esta ventana de 5 días de que se presenten los síntomas para hacernos una prueba. Entonces, bueno, la muestra se procesa así, tenemos el inicio de los síntomas, ya sea que vayamos a un kiosco de salud o nosotros paguemos nuestra prueba. También aquí es importante porque, bueno, ante la escasez de pruebas en el país, los tiempos se han alargado mucho. O sea, a veces nosotros incluso en los particulares, tú llamas para pedir una prueba y te dicen, no, pues hoy ya no se pudo, tiene que hasta mañana o pasado, y luego te entregan los resultados 3 días después. Y lo malo es que justo esto quita la posibilidad de disminuir la exposición de esa persona a otras para que no las contagie. Y bueno, la persona, dependiendo del nivel de gravedad o si es grupo vulnerable, se verá cómo se va a controlar o a cuidar. Mientras que nuestra muestra, bueno, va a ser colectada, transportada y llevada para hacer las pruebas. Y les digo que en caso de PCR tardan de 2 a 3 días, aunque realmente la prueba solamente dura unas cuantas horas. O sea, son horas, no es tan rápida ni tan fácil, pero puede llegarse a hacer en unas 6 horas, cuando más. Pero las compañías pues tardan en juntar muestras suficientes, en reunirlas, en procesarlas, y por eso se llegan a tardar tanto. Y bueno, ya pasó la prueba. Me avisan que soy un caso positivo. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago con un resultado positivo? Pues lo más importante con este resultado es romper la cadena de contagio.
yo ya soy positivo, entonces lo que sigue es que esos datos van a ser registrados en estas estadísticas mundiales que ustedes están viendo todo el tiempo, los mapas, etcétera, donde se van registrando estos casos para llevar el control epidemiológico. Luego también debemos de recibir, lo primero es aislarnos también, el aislamiento debe de ocurrir desde que nos empiecen los síntomas, independientemente de que tengamos o no prueba, pero ante una prueba positiva, pues con más razón. Tenemos que aislarnos y luego tenemos que conseguir un apoyo médico y también un apoyo económico para que no tengamos que estar saliendo de nuestras casas, porque cada salida puede ser una exposición de otras personas a que las contagiemos, y un seguimiento de ellos y también de nuestros contactos. Es decir, tenemos que pensar en qué personas estuvimos en contacto cercano, ya hablamos de qué era contacto cercano, 1,5 metros, más de 15 minutos, identificar a todas las personas que estuvieron en contacto con nosotros, avisarles que estamos enfermos y que ellos podrían estar en riesgo por haber estado con nosotros. Recuerden, ¿a qué personas buscamos? A todas las personas que han estado en contacto desde que iniciaron nuestros síntomas y 2 días antes, porque aunque nos sentíamos bien, ya estaba el virus en nuestro cuerpo. Y finalmente, bueno, terminar el aislamiento cuando ya nos sintamos bien, que en general son 2 semanas después de que iniciaron los síntomas. Y ahora tenemos un resultado negativo. ¿Qué hacemos con él? Pues tampoco nos podemos confiar, porque como vimos al principio, existen pruebas, existen los falsos negativos. Los resultados negativos se deben asociar también a las observaciones clínicas. No puede ser una prueba independiente nada más. Es decir, que si yo me sigo sintiendo mal, si tengo dolor de garganta, si estoy incluso ya tengo dificultades respiratorias, pero mi prueba salió negativa, es que pude haber sido un falso negativo. Entonces, lo que necesito es ahora, tomar en cuenta mis signos. Es más importante lo que me está pasando que un resultado negativo y tal vez repetir la reacción o la prueba para ver si esto fue un error. Bueno, ¿cuáles son las partes de desarrollo en cualquier prueba? Estas pruebas pues tienen que surgir junto con las enfermedades. Las pruebas, si bien las técnicas son generales, las pruebas son específicas para cada enfermedad. Entonces tenemos que hacer un diseño específico. Es decir, la prueba que existía para SARS-1 o la enfermedad de SARS no nos sirve directamente para COVID-19. Nos sirven los fundamentos, nos sirve como base, pero no podemos tomar la misma. Entonces diseñamos nuevas ondas, dependiendo en este caso, por ejemplo, dirigida contra la Spike, porque es lo que la hace diferente. Luego tenemos que hacer procesos de verificación, es decir, tenemos que tener una gran cantidad de muestras de pacientes claramente positivos y personas claramente sanas y probar nuestra prueba si realmente puede diferenciar entre unas y otras. Y finalmente el proceso de validación, donde nos tenemos que asegurar de que la prueba cumple con todas las especificaciones y regulaciones de cada país y también en cuestiones de control de calidad. Y bueno, en México la COFEPRIS es quien se encarga de eso y es quien se encarga de decir qué pruebas son válidas y cuáles podemos utilizar y cuáles son permitidas o no en el país. Entonces, como habíamos dicho, pues ¿qué prueba usamos? Otra vez, depende del momento y en general tenemos 3 pruebas, PCR, antígeno y anticuerpos. Volví a traer esta diapositiva aquí porque lo que quiero es retomar estas 3 pruebas que son las principales. PCR, que es contra los ácidos nucleicos del virus y es la más sensible de todas. Antígeno, que es contra las proteínas del virus y que solamente se puede usar en una ventana corta al inicio de la enfermedad. Y anticuerpos, que se utiliza para saber si yo estuve enfermo, ya hablando en pasado. Específicamente hablando de la prueba de PCR, es la que cuenta con la sensibilidad y especificidad más alta. Varía entre kit y kit, pero ustedes, o entre sistema y sistema, pero deben ustedes cuando se hagan una prueba ver cuál es su sensibilidad y su especificidad de la prueba que le están haciendo, si está registrado ante COFEPRIS, o sea, este tipo de datos son importantes para saber qué tan válida es nuestra prueba. Esta, como les dije, se puede hacer entre el día 2 y el día 10 más o menos, y
o 5 días después de tener un contacto de riesgo. Y bueno, es la prueba estándar de todas. Sin embargo, también es la prueba más cara de todas. En los precios que yo he estado investigando en nivel privado, bueno, si es pública, si uno la llega a conseguir en el sistema público, debería ser gratuita, pero en el sistema privado, esta puede ir entre 1,000 y 6,000 pesos. Todo depende de si la quieres más rápido, si la quieres grupal, si la quieres, de qué marca, si la quieres más rápida, o sea, más rápida de que te entreguen los resultados. La prueba dura el mismo tiempo siempre. Y bueno, luego las pruebas de antígenos, que el 11 de septiembre la OMS sacó este comunicado o esta guía donde reconoce la utilidad de las pruebas de antígenos, porque antes de esto las pruebas de antígenos no eran recomendadas justo porque se decía que tenían una sensibilidad muy baja. Entonces no eran recomendables, aunque estas pruebas han ido progresando, mejorando sus sistemas y la forma en la que detectan. Es decir, cada vez usan son unas versiones más sensibles y ahora se han vuelto las pruebas más comunes. Ahorita si ustedes van a un kiosco de la Ciudad de México, lo más seguro es que les hagan una prueba de antígenos, ya no la de PCR. Y esto tiene ciertas ventajas, como es el tiempo de entrega de resultados. Estas pruebas obtenemos resultados en 20 minutos porque no necesitan un termociclador. O sea, simplemente lo que uno hace es tomar de nuevo un exudado de la nariz, se disuelve en un volumen de líquido, ahí se mete el cotonete para que se liberen los virus si es que están presentes, y esto se pone en una tira reactiva de estas como tipo embarazo y simplemente nos dice falso, positivo o negativo. Entonces estas también son mucho más baratas, no solo son más rápidas, son más baratas y son las que se están usando ahora de manera muy amplia. Y luego tenemos las anticuerpos que van a detectar si en tiempo pasado estuvimos enfermos, ¿no? Aquí tenemos que esta es bastante menos sensible que las otras, pero pues tiene utilidad simplemente si tenemos la duda de si ya estuvimos enfermos o no. Y aquí podemos ver cómo son estas pruebas. Este es para IgGs y IgM simultáneamente. Acá tenemos una línea control. Esta línea control simplemente es para saber si la prueba está funcionando o no. Y en este caso, si somos IgM positivos, en el ciclo de producción de anticuerpos de nuestro propio cuerpo, los anticuerpos que primero se producen son las IgAs, perdón, y luego las IgMs y luego las IgGs. Entonces aquí nos habla de que la infección está en etapas tempranas. Tempranas estamos hablando alrededor de 7 días. O sea, esta prueba no serviría si nosotros la queremos hacer el día 1, día 2, porque todavía no ha habido tiempo suficiente para que se produzcan anticuerpos. En este caso, donde está presente IgM y IgG, es que estamos en una etapa intermedia, donde todavía tenemos IgMs, pero ya se empiezan a producir IgGs. Y cuando solo tenemos IgGs, esto nos habla de que en tiempo pasado, o sea, ya tuvimos la enfermedad, seguramente ya estamos recuperados desde hace mucho, pero sí estuvimos enfermos. Y bueno, aquí continúo con que, aunque ya hablamos de que existen 3 pruebas principales, no son las únicas y el COVID ha llevado, o la COVID, perdón, ha llevado al desarrollo de muchas cosas, medicamentos, vacunas, pero también nuevas pruebas. Aquí nada más, aunque sé que no se ve y no es mi intención, no que vean el detalle, solo que hay una gran cantidad de nuevas pruebas. Esta lista ni siquiera es completamente exhaustiva, seguramente existen muchas más, que son nuevas tecnologías que no requieren equipos tan complejos, que son más rápidas, que llegan a ser tan sensibles como la PCR, pero sin tanta necesidad de implementos complicados. Y un ejemplo que les voy a platicar nada más es el LAMP, que este es el significado de sus siglas, y que es muy semejante a la PCR porque también son muchos ciclos de repetición donde se amplifica una región específica con sondas, pero la diferencia es que aquí no se necesitan muchas temperaturas, se necesitan temperaturas constantes por un tiempo y nada más. Y además su interpretación no necesita de una máquina que vea fluorescencia, sino simplemente
a simple vista podemos ver que negativo es rosa y positivo amarillo. Así, a simple vista. Esto no es fluorescente, esto es simplemente colores que podemos ver con nuestros propios ojos, ¿no? Entonces es una prueba mucho más rápido, pero eso no quita que sea cara también, porque estas pruebas, para poder, si recuerdan, para la PCR lo que tenía que hacer es desenredar el ADN para que las ondas entren. Aquí también hay que desenredar el ADN. Sin embargo, esto se hace con otras enzimas que mantienen abierto el ADN de manera constante para seguir replicándolo, y esto tiene, pues, incrementa el costo de esta prueba. Entonces, bueno, ya concluyendo, lo que quiero que se quede como mensaje es, bueno, la importancia de la colaboración internacional para que la información sea pública y pueda haber este desarrollo, como lo está viendo, tanto de pruebas como de vacunas, a esta velocidad. Si no se hubiera, si los chinos hubieran decidido que iban a ocultar esta información y que nada más ellos la tenían y no la iban a compartir con el mundo, todavía no tendríamos nada de estos desarrollos. Otra cosa importante es que no estamos partiendo de cero. El aprendizaje que hemos tenido en otras pandemias, que a veces se nos olvidan porque no llegaron a nuestro país, que han existido, pues esta información y la forma en la que se ha abordado, las técnicas que han manejado son muy importantes y nos sirven de base para atacar otras pandemias. Luego, que existen tres tipos de pruebas principales, que sería la de PCR o RT-PCR, la de antígenos y las de anticuerpos. Y sin embargo, las pruebas por sí solas no sirven para nada. O sea, si yo me hago una prueba y de todos modos sigo por el mundo paseándome y contagiando a todos, pues de nada sirven las pruebas. Las pruebas son para detener el contagio, para identificarlo y también para tener los cuidados que se requieran en las personas vulnerables, particularmente, pero en todos, ¿no? En los que no somos tan vulnerables, para que nos aislemos, y para los que somos vulnerables, pues para que los protejamos más. Entonces, las pruebas por sí mismas no son suficientes, tienen que ir acompañadas de estas acciones y de protección a las personas que se encuentran enfermas. O sea, el aislamiento no es simplemente decirles, no te quiero ver y ya, sino hay que protegerlos económicamente, hay que brindarles las cosas que necesiten para que realmente puedan llevar el aislamiento de la mejor manera. Y bueno, finalmente que esta no es la primera y yo creo que no será la última pandemia, pero el mensaje optimista es que cada vez estamos más preparados. Con esto que les menciono aquí en esta frase, o sea, la preparación global continua de diagnósticos y de desarrollo también de fármacos y de vacunas, esto es lo que nos va a llevar a prevenir otras pandemias y también a seguir luchando contra esta. Eso es todo. Espero sus preguntas. Gracias. Le agradecemos mucho, doctora, sin duda una información muy importante. Y bueno, antes de pasar al momento de preguntas y respuestas, les recordamos que en unos momentos les vamos a compartir el link de registro para el formulario de Google. Y también quiero recordarles que en este momento hay una rifa con causa dentro del proyecto GELA, en la que podrán ganarse un kit de biotecnología con el que podrán hacer experimentos como electroforesis, extracción de DNA, microscopía, etcétera, y que además estarán contribuyendo a que la ciencia llegue a poblaciones vulnerables. Entonces, bueno, si quieren más información, los invito a que busquen en las redes sociales de Proyecto GELA y que pues lo hagan lo más rápido que puedan porque ya solo quedan pocos números. Entonces, bueno, ahora sí ya gustan comenzar a mandar sus preguntas. Les recuerdo que de preferencia lo hagan en el apartado de Q y A, que está en la barra inferior de, de Zoom, o a nuestros oyentes de Facebook, pues que lo pongan en los comentarios. Entonces, bueno, tenemos la primera pregunta, que es de una persona anónima y comenta, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿por qué existen personas que en las pruebas siguen siendo positivos semanas o incluso un mes después, aunque ya no sean individuos que puedan contagiar? Okay. Lo que pasa es que
la prueba está basada en la detección de los ácidos nucleicos, no necesariamente de las partículas virales viables o infecciosas, por decirlo así. Y al parecer el cuerpo tarda en ir deshaciéndose de los virus que tenemos dentro por más tiempo de lo que a veces esperamos. Y eso es lo que, como estas pruebas son tan sensibles, con que haya una, dos, tres partículas por ahí, aunque no sean viables o aunque sean viables, a veces para contagiar a otra persona con 3 virus no alcanza, necesitamos una cantidad bastante más grande. Pero sin embargo, la prueba es tan sensible que lo sigue detectando. Entonces, generalmente se debe a esto, a que el cuerpo se está deshaciendo de las partículas virales o de restos virales, pero eso no significa que sean ya infecciosos. Normalmente ya 15 días después o ya si quieren por seguridad 20 días después, es muy poco probable que la persona siga siendo contagiosa, aunque de nuevo les mencioné que existen excepciones para todo. Estos son tiempos promedios. Hay personas que tienen algo que le llaman long COVID, que tiene que ver sobre todo con las formas más graves de la enfermedad. Entre más dura la enfermedad, también estos periodos periodo de infecciosos y de inflamatorios se alargan mucho, pueden ser meses incluso. Y bueno, también depende de cada cuerpo. Ahora sí que por lo general no debería de ser, pero pues esta pandemia también nos ha ayudado a ver que somos muy diferentes entre nosotros, ¿no? Muchas gracias, doctora. Otra pregunta es que si hay una diferencia, o bueno, ¿cuál es la diferencia entre pandemia y epidemia? Pues es qué tanto, a qué tantos países afecta la enfermedad, ¿no? En este caso, pues prácticamente la pandemia es porque ya se diseminó a todo el mundo. O sea, las epidemias pueden ser locales, podemos tener una epidemia en una población, tal vez en un país, pero ya cuando hablamos de una pandemia es cuando esto ya se extendió a todo, pues no sé si a todo el mundo, pero a una proporción muy grande del mundo como nos encontramos actualmente. De acuerdo. Abraham Duke comenta, excelente ponencia, doctora. ¿La RT-PCR sería la prueba más confiable si sospechamos de una reinfección? Muchas gracias. Pues sí, porque, o sea, si por ejemplo te haces la RT-PCR por lo general es la más confiable, pero también depende para qué. Si quieres hacerte RT-PCR solo para saber si ya estuviste enfermo, no va a salir positiva, eso seguro, pero para una reinfección sí. Este, si de nuevo tenemos otra vez síntomas, podemos hacernos otra vez la PCR pues ahí tendría que salir en esa prueba. Las de anticuerpos no nos... También la de antígenos podría servir, pero como les dije es menos sensible, pero también depende de nuestro bolsillo, ¿no? A qué tenemos acceso. De acuerdo, gracias. Arturo César pregunta, ¿considera que en México se debió hacer pruebas masivas para identificar a los infectados, tal como lo hizo Alemania y Corea del Sur? Pues bueno, yo considero que sí, pero también hay que ver cuáles son los recursos en cada lugar. Y al parecer, pues eso ha sido la diferencia. Ahorita lo que van a ver, o lo que estamos viendo es que las pruebas van a aumentar considerablemente y eso tiene que ver también con el cambio de pruebas que se está haciendo. Ahora se están usando las de antígeno y el precio es significativamente muy distinto. Una puede costar, como les decía, entre 1,000 a 6,000 y la otra menos de 1,000 pesos. Y yo creo que de manera masiva al gobierno le debe de costar pues, menos de 300 pesos cada prueba. Y eso hace que pues sea mucho más accesible. También los resultados son mucho más rápido y la otra es que no se requieren equipos caros, que tampoco se requiere un laboratorio complejo para hacer las de antígenos como se los mostré. Uno lo puede hacer solo, uno se puede hacer la prueba solo, nada más comprarla y hacerlo uno mismo, mientras que la de PCR obviamente no, es más sensible, pero esa incluso, el problema es que en México se están tardando tanto en dar los resultados de ese tipo de pruebas
que incluso pierden su utilidad. O sea, si la idea es controlar y dejar de controlar la enfermedad y que no se siga dispersando y nos dan los resultados 5 días después de que nos lo hicimos, pues ya tuvimos más contactos de riesgo. O sea, se supone que debemos de aislarnos apenas tengamos contagios, pero algunas personas se esperan hasta tener el resultado, lo cual es bastante malo porque pues con lo que se están retrasando las pruebas, esto complica. Y bueno, es cuestión de recursos, yo creo, principalmente, por qué se hacen unas cosas y no otras, pero a veces no hay claridad en por qué se hace así, pero yo creo que es cuestión de recursos, básicamente, que no hubo esta preparación que les mencionaba, que teníamos que haber incrementado la cantidad, pues, nuestra capacidad en los laboratorios. Sin embargo, bueno, hay cosas buenas. Yo al menos como estoy en la licenciatura de biología molecular en esto, varios de nuestros alumnos justo en este periodo es que han conseguido trabajo en estos laboratorios de haciendo PCRs, porque era algo que no se hacía de manera rutinaria en la mayoría de los laboratorios privados y ahora lo están implementando, ¿no? Entonces, yo espero que la pandemia nos deje al menos una capacidad en los laboratorios mayores a la que había al inicio, pero esto se está desarrollando apenas. Muchas gracias. Angélica Romero en Facebook pregunta, ¿qué margen de error hay en las pruebas de PCR? Pues les digo que es muy pequeño, pero eso no significa que no exista. Está por debajo del, bueno, su especificidad y su selectividad es mayor al 90% en la mayoría de los casos, incluso mayor al 95%, pero eso no quita que estamos hablando de virus de RNA y el RNA es una molécula muy lábil. Entonces, por ejemplo, si las muestras no fueron mantenidas en frío, si el RNA se puede degradar muy fácilmente o también se pueden contaminar las muestras, o sea, los errores humanos puede haberlos en cualquier parte del proceso, pero sobre todo en la toma y en el manejo de la muestra, como en la mayoría de las pruebas, ¿eh? No es propio únicamente de esta prueba, pero pues digamos que es la que tiene la mayor precisión de todas ellas y es contra la que se comparan, sin embargo, pues es de nuevo la más cara, ¿no? Gracias. Salina Zavala Ángel nos comenta, excelente presentación, doctora Regui. Mi pregunta es si existe una prueba específica para saber si una persona es proclive o sensible a una reinfección por COVID-19. No, eso no se sabe. Realmente, como les decía, la variabilidad que tenemos como humanos es muy grande y particularmente en la forma en la que reacciona nuestro sistema inmune. Entonces, no hay forma de saber si somos susceptibles o no a una reinfección. Por ahí entre todas las cosas que he leído, escuché que existen como el 90% de las personas no se van a reinfectar, un 10% sí. El problema es que no tenemos ni idea de cómo saber en qué parte estás, si estás en el 90 o estás en el 10. Entonces, lo único que queda es seguirse cuidando, aunque ya te hayas infectado. Gracias. Nancy Ruiz en Facebook comenta, buenas tardes, doctora, excelente ponencia. ¿Hasta cuánto tiempo puede pasar para que una persona que tuvo SARS-CoV-2 se haga una prueba de IgM y salga positivo? Si es IgM, incluso ya a la semana de empezar los síntomas ya debería salir. Y si es IgM nada más, también ya como a los 15 días ya no va a salir positiva. Entonces ya necesitas una prueba combinada de IgMs y IgGs, porque ya las IgGs van a salir positivas después de 15 días después del inicio de la infección, más o menos. Entonces, si ya tienes una semana de que pasaron tus síntomas, estás en buen momento para hacerte la prueba para anticuerpos para saber si ya la tuviste. E incluso si ha pasado más tiempo, pero con una semana estás en buen momento, pero no IgMs, IgGs. De acuerdo, muchas gracias. Otra persona anónima comenta, muy buena ponencia, doctora. Mis preguntas son, ¿dónde puedo realizarme una prueba de anticuerpos? Y si estas son las mismas que las pruebas rápidas que causaban polémica hace algunos meses o esas eran las de antígeno. Ay, es que la verdad no sé cuál sea la polémica particular de la que me hablas,
pero tanto las de antígeno como las de anticuerpo son rápidas. Ambas funcionan, digamos, el sistema o la técnica base es la misma y los resultados también se tienen máximo 30 minutos después. Eso, eso es en teoría, porque a veces vamos al laboratorio, nos toman la muestra y a veces se tardan un día en reportarlo. No sé por qué, porque la prueba se hace, realmente uno se la podría hacer en el momento y salir los resultados inmediatamente. A veces lo que se tardan es en el reporte, pero la técnica en sí no dura más de 30 minutos, ¿no? Y también depende de cómo se haya tomado la muestra. Hay gente que utiliza suero y otros que nada más usan una gota de sangre. Una gota es mucho más fácil a que tener una cantidad de sangre que tengamos que centrifugar, separar el suero y luego ponerlo. Eso puede llevarnos un poquito más de tiempo y agregarle tiempo a la prueba. Pero bueno, ambas son rápidas y la polémica ha sido sobre todo, como les mencioné, incluso los lineamientos de la OMS han cambiado. Al principio no recomendaban las pruebas de antígeno porque decían que eran poco efectivas. Sin embargo, cada vez han ido mejorando. Y hay una cantidad de pruebas impresionante, marcas distintas, pero se supone que la COFEPRIS tiene una lista de autorizaciones y que las que ya están autorizadas son las que se venden y son las que se están utilizando y que no dejan entrar al país otras que no hayan sido verificadas. Entonces, se supone que si están en la lista de la COFEPRIS, ellos ya se encargaron de verificar que realmente funcionen como ellos dicen, ¿no? En la eficacia y en la selectividad que ellos indican. Pero bueno, en particular no sé cuáles eran esas porque no sé cuál es la polémica. Varias de ellas han estado en polémica sobre todo las de antígeno, no se usaban al principio. Primero se usó solo PCR, luego dejaron que salieran las de IgGs, IgMs y recientemente se incorporaron las de antígeno aquí en el país. De acuerdo, muchas gracias. Marco de Las Vegas comenta: felicidades, doctora, muy buena información, pero debería ser más simple para toda la población. Creo que sería más útil. Me encantó la gráfica en la que demuestra el contacto y los síntomas y la remisión. Italia Alejandra pregunta: ¿después de las vacunas habrán pruebas posteriores cada cierto tiempo para verificar si el virus mutó? Bueno, el virus es muy poco probable, o sea, no es imposible que mute. Sin embargo, dentro de los virus de RNA en general son los virus que mutan más, pero en particular los coronavirus tienen una enzima que puede corregir errores. Y entonces dentro de los virus de RNAs es la que menos, es el grupo de virus que mutan bastante menos. Entonces no se esperaría grandes mutaciones y además en general el desarrollo de las pruebas casi siempre busca las regiones más conservadas dentro de los virus, es decir, las que menos mutan, justo para evitar que las pruebas pierdan su función después de cierto tiempo por las mutaciones. Sin embargo, no es imposible, o sea, puede ocurrir, pero en general están diseñadas en regiones que mutan poco. O sea, aunque el virus muta poco, todavía es diseñada en las regiones que mutan menos, ¿no? De acuerdo, gracias. Yasmina Herrera comenta: muchas gracias, doctora, muy interesante. Ana Romero pregunta: ¿por qué una persona que ya tuvo COVID se puede volver a contagiar? Pues de nuevo, no sabemos específicamente por qué. O sea, como les mencioné, se habla de que hay un 90-10, pero tampoco sabemos quién es el 90 y quién es el 10 hasta que no pasa, o sea, hasta que no se enferman. Y no hay claridad de por qué. Podría ser que simplemente a la hora de su sistema inmune no alcanzó durante la infección a generar un sistema contra el virus como normalmente lo debería de hacer, que es generar estos anticuerpos que a la hora de que entra de nuevo a nuestro cuerpo se monte una reacción contra el virus, pues no fue suficiente y podemos volvernos a infectar. Hay gente que habla de que podría ser que el virus ya haya mutado, hasta ahorita no hay evidencia de eso, o sea, el virus ha estado bastante estable, no significa que no haya cambios, o sea, que no haya una base, dos bases por ahí,
pero eso no significa que esas bases tengan todavía un significado clínico. Esos cambios hasta el momento no se ha identificado que aumenten la virulencia o que aumenten algo. O sea, son simplemente variaciones normales que ocurren en el proceso de replicación de cualquier partícula o célula, ¿no? De acuerdo. Sofía Montes desde Facebook nos pregunta, ¿influye en el resultado de la prueba si se toma una muestra mediante un hisopo o mediante la extracción sanguínea? Lo que pasa es que depende para qué tipo de prueba lo hagas. No se usa la misma muestra para cualquier prueba. Las pruebas de hisopo se utilizan para PCR y también para antígeno, que son las que nos hablan de que estamos enfermos en el presente, mientras que las que nos hacemos para saber si estuvimos enfermos, o sea, algo que ya pasó, para eso tenemos que sacar los anticuerpos y para eso tenemos que sacar sangre. Esas sí son de sangre. Y entonces depende qué tipo de prueba estemos hablando, no es indistinto, no podemos tomar sangre o exudado faríngeo para PCR. Para PCR es el hisopo o nada más, ¿no? Y también para la de antígeno solamente es el hisopo, ya sea de garganta o de nariz, pero tiene que ser el de hisopo. Gracias. Avi Galleta en Facebook comenta, buenas tardes, doctora. ¿Sabrá si en México se está implementando la técnica LAMP? Saludos. Sé que se está desarrollando LAMP, algunas técnicas LAMP en Simvestab, pero que ya se haga comercialmente no. Eso seguro no. Porque como les mencionaba, la COFEPRIS es quien dice que pruebas ya se están autorizadas para su uso. Y aunque, como les digo, se está desarrollando todavía a nivel experimental, pero no comercial. De acuerdo, muchas gracias. Itzel Luna comenta, felicidades, doctora, excelente ponencia. La información es realmente interesante. Muchas gracias. Y bueno, tenemos otra pregunta. Muy buena ponencia, doctora. Mi pregunta es si usted considera que los positivos por correlación que el gobierno implementó en sus estadísticas serán de gran ayuda para el control de la pandemia como otra alternativa que no sean las pruebas comunes que mencionó. La verdad, no sé cuáles sean esos. Los positivos por correlación, no sé. No sé qué estén haciendo ahí. Pero, perdón, pero eso sí lo no, desconozco. Eh, Noxdan pregunta en Facebook. Hola, doctora Leti, le aprecio mucho. ¿Por qué podría ser que las personas asintomáticas resultan ser menos contagiosas en el caso de los adultos? Pues es probable que sean menos contagiosas porque tengan menor cantidad de virus. Y esa menor cantidad de virus se ve reflejada en que tengan menos síntomas. Obviamente estas son simplemente especulaciones, nada que se haya medido, porque finalmente, o sea, nosotros no se mide a cada persona cuántos virus tiene presente en un momento dado, y menos de manera continua o en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, esto es una mera especulación, que es muy probable que sea porque tienen menos virus, ¿no? Una menor carga viral, y eso también pues los haga menos contagiosos o que tengan una menor probabilidad de contagiar a otras personas. De acuerdo, doctora. Muchas gracias. Pues le agradecemos mucho por su tiempo y por esta gran ponencia que nos acaba de presentar. Realmente creo que nos deja con mucha información muy interesante y pues le agradecemos su participación en este ciclo de webinars, así como a cada una de las personas que nos están viendo aquí dentro de Zoom o de Facebook. Y pues les recordamos que sus constancias se les harán llegar en algunas semanas. A usted también, doctora, le haremos llegar una constancia. Gracias. Y bueno, creo que me comenta que hay otra pregunta, entonces no sé si ahorita la puedan escribir, pero pues muchas gracias por su participación. No hay de qué. Pues aquí espero si llega la otra pregunta. Muchas gracias.
Sí, nos comentan. Ricardo Q. ¿Tienen la misma eficacia las pruebas de antígenos en pacientes inmunosuprimidos? Mm, Pues es que no tiene que ver con eso, o sea, la eficacia de la prueba no depende de que el paciente esté inmunosuprimido o no, sino tiene que ver con la propia característica de la prueba, que básicamente es la capacidad de detectar la presencia de proteínas del virus. Y como las pruebas de antígenos no tienen estos pasos como la PCR de amplificación, donde podemos multiplicar la sensibilidad grandemente, pues son menos sensibles finalmente. Pero no dependan de que seas inmunosuprimido o no, o sea, independientemente de eso, su sensibilidad es menor que la de PCR, aunque han mejorado bastante, o al menos es lo que ellos dicen que así funciona, ¿no? Que ya tienen unas sensibilidades muy altas, casi como las de PCR, que la verdad yo no lo creo, pero así lo dicen o así lo manifiestan al menos. De acuerdo, doctora. Y bueno, igual tenemos un último comentario de Dulce López. Muchas gracias, doctora. Excelente ponencia. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias nuevamente por su participación, por su tiempo y por todo este conocimiento que nos ha hecho llegar. Y pues esperemos que a todos nos haya servido para aprender un poco más. Y pues les invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Proyecto Gela, donde estamos subiendo diferentes infografías o diferente información continuamente. Gracias a todos. Gracias.